Bueno, Baloncito Viejo, tema de Carlos Vives y Camilo. Con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Como repitiendo una película vieja y bastante reconocida, Venezuela registró en el mes de marzo una inflación de 10,6%, lo que lleva a la acumulada este año a 17,8%. Es decir, desde el 1 de enero hasta la fecha hay una inflación acumulada del 17,8%. Esto lo informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, instancia independiente integrada por expertos. El incremento respecto al mes anterior fue de 8,8 puntos, ya que la inflación en febrero fue de 1,7%, recordó el Observatorio Venezolano de Finanzas, que añadió que la interanual llegó a 251% en marzo, superando en 5 puntos el mes precedente cuando alcanzó 246%. Para que lo entendamos, entre marzo del año pasado y marzo de este año la inflación ha sido de 251%. Los rubros que registraron los mayores aumentos fueron equipamiento del hogar, 105,9%, servicios, 15,9%, comunicaciones, 8,7% y alimentos, 3,1%. La aceleración de la inflación ocurrió en un contexto en el cual la tasa de cambio se apreció. En efecto, mientras que en febrero el tipo de cambio del bolívar respecto al dólar fue de 4.63, en marzo alcanzó 4.50 bolívares por dólar, denotando una caída de 2,8%. En conclusión, vuelve la espiral inflacionaria, vuelve a crecer la inflación, se está depreciando el bolívar en relación al dólar, y allí pues es evidente que la política monetaria y la política económica en general del gobierno está nuevamente dando traspiés. Y en otro orden noticioso, los trabajadores del sector de la salud en el estado Guárico protestaron el día de hoy en la entidad debido a que llevan 2 quincenas sin recibir sueldos, por lo que decidieron declararse en paro de brazos caídos hasta tanto las autoridades cumplan con el pago de sus salarios. La mayoría de los manifestantes pues eran mujeres y sostenían carteles con frases alusivas a esta protesta. El paro de brazos caídos pues es un tipo de huelga durante parte de la jornada que usaron los trabajadores del sector de la salud en la década de los 90. En febrero, los trabajadores sanitarios, educadores y pensionados también protestaron para exigir a este gobierno, al de Nicolás Maduro, la implementación de una política económica que mejore esos ingresos, para que entonces pues el sueldo mínimo era de $1,5 al mes y actualmente está en $30, una cifra que sigue siendo poco para cubrir las necesidades básicas de cada uno de ellos. Zambrano también detalló que otro de los motivos de esta protesta que lleva a los gremios a manifestarse es la explotación, el amedrentamiento, la persecución y la judicialización de los diferentes trabajadores. Bueno, es increíble, pero casi un 90% de la población del estado Lara vive en pobreza. Así lo señala un informe. La falta de oportunidades laborales y el alto costo de la cesta básica han producido un estado de miseria en la mayoría de los venezolanos y de forma estrepitosa ha bajado la calidad de vida, obligándolos a vivir en desnutrición, abandonados y vulnerados por el Estado venezolano. Esta es la situación que se ha vivido nada más y nada menos que en el 90% de los hogares larenses del estado Lara, de acuerdo a las cifras de Encovi. La miseria extrema se evidencia en un centenar de personas que viven pidiendo dinero o comida en la calle.
sobreviviendo por la falta de recursos, alimentos, medicinas y salud. Debido a un salario mínimo y a la falta de seguridad laboral que empobreció a los venezolanos, el colapso institucional, la desprotección social y la masiva violación de derechos humanos en materia de alimentación y protección social durante el 2021 muestra una cifra alarmante en los hogares larenses, según esta investigación de encuesta de calidad y condiciones de vida de ENCOVI. Es la situación entonces que se presenta en materia de pobreza extrema. En el estado Lara, pobreza extrema, el 74% de la población, 95% del total de la población larense vive en estado de pobreza. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Bueno, ya de regreso con el doctor Ángel Monaga Ontiveros, como lo dijimos, sin mordaza, transparente, directo, con esa lengua viperina y directa. Muchos le dicen que es una lengua venenosa, pero dice la realidad a su juicio muy personal. Ángel, ¿qué nos puedes versar en el tema de lo que ha venido sucediendo en el caso Colombia? Haces un comentario sobre el grave problema del servicio eléctrico. Bueno, esto ha venido sucediendo no solamente en Bogotá, sino también en Cali. En el día de ayer en Cali, después de una lluvia algo fuerte, saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia, medio a medio, norte, sur, este y oeste. De ahí nos dirigimos hacia diferentes lugares de Colombia y el mundo. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver, leer, escuchar y estar atento sin censura, sin mordaza, transparente por la calle del medio, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, sin mordaza, como lo dijimos, sin temor alguno. Por supuesto, caiga quien caiga, juicio a su noticia y por supuesto sus análisis muy selectivos, a la vez muy directos, del doctor Ángel Monaga Ontiveros, influencer, tuitero, por supuesto, abogado, comunicólogo y amigo de la casa. Hoy nos versará un tema diferente, tema internacional, tema de lo que está sucediendo actualmente en Colombia, en Venezuela y en el mundo. La noche de los cuchillos largos en el país. ¿Cómo está la magistraduría, el sistema tribunalicio y por supuesto la ley y el orden en el país? Los dólares, hacia dónde van las estafas consagradas dentro de los funcionarios públicos. Algo que siempre él lo dirá, con una lengua viperina única, sin miedo. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Ángel Monaga. Bueno, feliz día para todos, feliz día para todo el público colombiano. Mi saludo fraternal de un hermano venezolano desde los Estados Unidos, con poquito tiempo acá. Estoy a esta hora tomando un café, cualquiera sea la hora que usted ve este programa o lo oye. Me estoy tomando un café, pero no un café colombiano. Es muy bueno. Yo prefiero el café colombiano. Bueno, de hecho, este es café colombiano, pero instantáneo. No doy la marca, no vaya a ser que afecte la publicidad de quien nos está transmitiendo. Pero sí, hay dos cafés colombianos que a mí me gustan muchísimo toda la vida. Bueno, señores, hoy es el lunes 4 de abril. Pudiera buen día. Día porque realmente las noticias que les quiero comentar tienen que ver un poco con la situación de Colombia. Hay mucha preocupación en los venezolanos por el tema de Colombia, sobre todo porque nosotros tenemos un refrán que dice que el que le ha picado una culebra le corre a un cotejo. En Maracaibo dicen machorro, no sé cómo le dirán en Colombia. Y así estamos nosotros. Viendo lo que está pasando en el Poder Judicial venezolano, la noche de los cuchillos largos, se está matando el chavismo porque con la instalación de la oficina de la Comisión de la Corte Penal Internacional en Caracas, pues ahora los venezolanos vamos a tener
donde denunciar la cantidad interminable de violaciones de derechos humanos, de arbitrariedades, de abusos cometidos por el régimen que gobierna en Venezuela. Y digo régimen porque el propio Nicolás Maduro en el pasado se refirió a régimen, aunque yo tengo mi opinión muy particular acerca de la estrategia que se ha usado para combatir al señor Nicolás Maduro. Una de las consecuencias más graves las ha sufrido Colombia, con más de 2 millones de venezolanos que habitan en Colombia y algunos incluso que van y vienen todos los días, como los que están en el departamento de Santander o en Guajira, que van y vienen. Eso tiene en Venezuela ese enfrentamiento porque la banda de Diosdado y de Carreño le teme a la banda de Nicolás que los vaya a entregar. Allá hay un delincuente, el jefe de la banda, que es Michael Moreno, que opera a través de distintas fuentes. Tiene la magistrada 33, que es una asistente de una sala penal que decide más que una magistrada, y tiene la que maneja el Poder Judicial en Caracas, pero tiene también a otra que maneja el Poder Judicial en el Zulia, la bandolera Andrade. Cobran en dólares para otorgar libertades y cometer las miles de fechorías. Un hombre, una cosa curiosa, amigos colombianos, el presidente del llamado Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tiene precio por su cabeza. Imagínense ustedes, no puede salir del país porque le ponen los ganchos. Pero lo triste es que el llamado Tribunal Supremo en el exilio también compitió para estar en este Tribunal Supremo, porque hemos tenido también un gobierno interino, que han sido 3 años de larga ausencia, de que un gobierno interino que solo ha servido para desviar de dinero, recursos, acumular denuncias en sus contras, como la que tuvo el señor Freddy Superlano en Bucaramanga, en Cúcuta, que incluso murió una persona, o como lo que está pasando en Monómeros, denuncia tras denuncia. Entonces, evidentemente que en este momento el chavismo arde, no porque haya un sector menos corrupto que otro o con moral para criticar al otro, sino porque Nicolás Maduro pudiera verse obligado a entregar algo, a dar muestras de algo. Yo creo que no lo va a hacer, y yo creo que la Corte Penal Internacional, también opino, le ha quedado mal al pueblo de Venezuela. Y va a ser mucho más tiempo en el que veremos nosotros alguna consecuencia, algo que nos aliente. Bueno, voy con algunas noticias de Colombia que me interesaba conversarles a ustedes, fíjense. Esto es una cosa asombrosa. El señor Freddy Bernal, que ilegalmente ganó la gobernación del Táchira, además de la brutalidad de la oposición, es un jefe de mafia. Este señor Freddy Bernal, que es el gobernador del Táchira, alimenta también una mafia colombiana del contrabando y de otras cosas relacionado con el narcotráfico, con la narcoguerrilla, este señor. Y lamentablemente fue elegido para meterse en Colombia. Está sindicado de manejar mafias completas. Se ufana además del manejo de armas, lo pueden leer en El Colombiano. Pero además, lo más grave de todo es que este señor es gobernador del estado. Él lleva 49 meses como el emisario de Nicolás Maduro para meterse en Colombia o por el lado colombiano. Está en este momento, disculpen, me estoy tomando un café, haciendo como un diálogo binacional en temas más allá del tránsito peatonal, según dice el tema, la noticia, pero, además de eso, opera con una serie de bandas, de guerrillas, que le permiten ir y venir y montar su mafia.
Esto está pasando en la frontera con Cúcuta, pues, para que nos hablemos claro. Pero vean esta otra noticia que se las quería comentar. Disculpen ustedes aquí. Cierro aquí. Miren, me asombró, ¿no? Cortes de agua y de luz para este lunes 4 de abril en Bogotá. En Colombia, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, el costo de la electricidad es muy, muy alto, pero también tiene serios problemas, sobre todo en La Guajira. Bueno, ya regresamos con Ángel Monaga, que nos versará otro tema. Colombia hoy le ha dado duro al tema, la electricidad en el país y por supuesto lo que está pasando actualmente en algunos sectores del país. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y lo hacemos con más información. Y la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional Legítima aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo sobre la corrupción en el sistema eléctrico nacional presentado por el diputado Guillermo Palacios, en el que se declara de interés y de seguridad nacional la lucha contra la corrupción y además sus delitos. En esta sesión ordinaria, la instancia parlamentaria recibió ese documento por parte del diputado Palacios, quien presentó ese proyecto de acuerdo con las consideraciones, y el mismo pues fue aprobado luego de ser debatido por los diputados que integran dicha comisión legislativa. Asimismo, acordó llevarlo a consideración de la comisión delegada en una próxima reunión ordinaria. Se acordó exhortar a los organismos competentes que extremen las medidas y estrategias necesarias para fortalecer y operativizar todas las redes eléctricas existentes en el país en aras de lograr los diferentes objetivos, y además que se coordine, se intercambie la información con todos los entes u organismos internacionales que tengan competencia en esta materia, y de esta manera pues se activen las plantas de energía que se están ampliando y además se están construyendo desde el año 2002 aproximadamente y que a la fecha no se encuentran en funcionamiento. Igualmente solicitarán a los organismos judiciales tanto de España como de Estados Unidos de Norteamérica que agilicen los juicios que adelantan en contra de Javier Alvarado, Néstor Villalobos, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín por su responsabilidad en los hechos de corrupción en contra del país y de todos los venezolanos. Además, declaran personas no gratas y responsables políticamente a los exministros de Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, Hipólito Izquierdo, Ángel Rodríguez Gamboa, Argeni Chávez, Jessy Chacón, Luis Mota Domínguez y Néstor Reverol Torres por ser agentes directos de la crisis de la energía que existe en el país y por los hechos de corrupción que directamente pues inciden en este debacle del sistema eléctrico nacional. Bueno, y con esta nota vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, dime cómo te olvido el tema del binomio de oro que lo ha traído en esta tarde para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos con más información. Y la Universidad Católica Andrés Bello presentó el Observatorio de la Región Guyanas y con él pues pretende ofrecer datos estadísticos, informes, mapas e instrumentos legales sobre los temas vinculados a la situación socioeconómica y los derechos humanos de la población. Esta plataforma pues busca servir de apoyo de investigación, además de hacedores de la política pública, además de contribuir con el desarrollo sostenible nacional, gozar de buena salud, contar con seguridad ciudadana, alcanzar un nivel educativo apropiado, poseer un trabajo decente y habitar en un hogar donde, pues en su opinión, Eugenio Pasquele, docente e investigador de la Universidad del Mar del Plata en Argentina, los 5 dimensiones del bienestar social, y esto pues con base a poder generar diferentes investigaciones. También afirmó que el Observatorio de la Región Guyanas tiene el desafío de responder a ese interrogante. El observatorio está adscrito al Centro de Estudios Regionales de la UCAT Guyanas y a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y esta presentación se hará oficial el 21 de abril a las 3 de la tarde en el Auditorio Constanza Berolini, que está ubicado en el campus de Puerto Ordaz. Este observatorio de la región Guyanas pues está concebido para monitorear, sistematizar y difundir la diferente información pertinente y relevante, además rigurosa en todos los términos metodológicos sobre el comportamiento social y en vasto territorio conformado por los estados Bolívar, Amazonas, Delta Macuro y su entrada a la Amazonía, para así contribuir e incidir en la gestión de un buen desarrollo sostenible y sustentable.
Bueno, nos hemos convertido en ejemplo, pero de lo malo. El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que si China y el Partido Comunista suplantan a los Estados Unidos como potencia dominante del mundo, habrá muchas Venezuelas. En un artículo que escribió para el Floridian Press, aseguró que por ello es fundamental que unos Estados Unidos sean libres y prósperos y continúan contrarrestando la influencia desestabilizadora de los regímenes autoritarios en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Asimismo, el Senado aseveró que el Partido Comunista Chino tiene un gran vínculo con Nicolás Maduro y su régimen y lo tildó como una relación grotesca, la cual responsabilizó de instaurar la grave crisis que vive Venezuela. Y no está haciendo absolutamente nada para ayudar al pueblo de Venezuela. Por el contrario, Beijing está amplificando activamente su opresión, modificando el sistema de tarjeta patria de Maduro para recrear el régimen de crédito social orwelliano que hay en China, afirmó. De hecho, compartió un poco de lo que es el régimen de Nicolás Maduro y las consecuencias que tienen para el país. Nicolás Maduro, junto con su antecesor Hugo Chávez, convirtieron lo que una vez fue una de las industrias petroleras más grandes del mundo en una lamentable sombra de lo que era. Sus matones narcoterroristas encarcelaron, asesinaron, mataron de hambre y exiliaron a cualquiera que estuviera dispuesto a interponerse en su camino y continúa aún haciéndolo, afirmó el parlamentario Marco Rubio. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Bueno, ya de regreso con el doctor Ángel Monaga Ontivero, como lo dijimos, sin mordaza, transparente, directo, con esa lengua viperina y directa. Muchos le dicen que es una lengua venenosa, pero dice la realidad a su juicio muy personal. Ángel, ¿qué nos puedes versar en el tema de lo que ha venido sucediendo en el caso Colombia? Hace un comentario sobre el grave problema del servicio eléctrico. Bueno, esto ha venido sucediendo no solamente en Bogotá, sino también en Cali. En el día de ayer en Cali, después de una lluvia algo fuerte, se fue el servicio eléctrico. Ayer estuve conversando con un amigo en común, César Eduardo Enríquez López, donde se fue el servicio eléctrico hasta altas horas de la noche en la ciudad caleña. Bueno, lo mismo. En La Guajira, Ángeles, para nadie es un secreto, tenemos grave situación con el servicio eléctrico en La Guajira. 15 municipios hasta la costa Caribe, es decir, hasta la costa atlántica. Se va el servicio eléctrico. Ángel, vérsanos tu tema. Sobre todo en La Guajira, y ahora me entero que en Bogotá también hay problemas con la situación eléctrica. Es lamentable, es triste ver a Colombia en ese plan, ¿no? Pero me preocupa el resultado electoral, porque lo que pareciera ser una solución pudiera el remedio ser peor que la enfermedad. Y cuando veo esto de los cortes de luz y de agua, no es que antes en Venezuela, antes de la dictadura, no hubiese cortes de agua y de electricidad, pero eran cortos y además se armaba un escándalo inmediatamente cuando se daba ese corte. De verdad que es terrible lo que estamos pasando y llamo la atención a los colombianos para que abran los ojos y esta situación que hoy se ve como normal pudiera ser combatida de una u otra manera. Y agradeciéndole de antemano pues la comprensión para lo que decimos. No es que estamos a favor de lo o decimos que todo fue bueno en el pasado. Y eso lo estará viviendo Colombia, un país con muchas desigualdades, pero que estos que llegan a combatir desigualdades después las aumentan. Y miren lo que dice el diario El Tiempo. Maduro nuevamente ordenó profundizar, dice que Duque ordenó profundizar ataques terroristas en Venezuela. Miren, yo creo que Duque no fue buen presidente. Sí, yo creo que le faltaron muchas cosas, pero yo como venezolano tengo que agradecerle al presidente Duque la deferencia, la ayuda que le brindó a los venezolanos.
el presidente Duque le dio mucho más ayuda a los venezolanos que lo que le dieron algunas organizaciones de venezolanos que debieron ayudar venezolanos. Y lo que hicieron fue ayudarse ellos. Más allá de eso, por supuesto, yo creo que a Duque le faltó mucha esa fortaleza que tiene Uribe con los ataques de la guerrilla, le faltó mano dura. Las desigualdades en Colombia se han profundizado. El costo de la vida, a pesar de que tiene una inflación muy menor, el costo de la vida sigue siendo para el colombiano muy alto. El costo de los servicios públicos como electricidad es muy alto y los salarios no dan. Pero de allí a culpar a Duque de ataques terroristas a Venezuela, por ejemplo, el sistema eléctrico, yo les quiero decir esto, escuchen bien esta cifra. ¿Saben por qué en Venezuela no hay electricidad? Porque en este gobierno chavista, pero estaba Chávez, el padre de la destrucción, por cierto, el señor Petro con mucho más nivel cultural que Chávez y mucha más inteligencia. Cuidado, Colombia. Bueno, se llevaron los llamados bolichicos, se llevaron, por eso es que no tenemos electricidad en Venezuela, 120 mil millones de dólares. Oiga esa cifra, 120 mil millones de dólares se llevaron los bolichicos en corrupción para el sistema eléctrico y no lo resolvieron. Era para que Venezuela le diera electricidad por lo menos a 5 países. Además de que toda la parte hidrográfica de Venezuela es muy buena. Tenemos agua para el continente. No se le sacó provecho. Y lo lamentable es que esos bolichicos han financiado fundamentalmente al chavismo, pero también a algunos opositores. Entonces ahora este loco viene a decir que ataques terroristas. Mire, yo creo que la gran ventaja que ha tenido Nicolás Maduro, que sus enemigos, a pesar de sus errores estratégicos, son muy demócratas. En otro país ya lo hubieran mandado a volar a Nicolás Maduro, pero en eso no anda. Y mucho menos el señor Duque, que ya con Colombia tiene muchísimos problemas. Su partido acaba de perder, prácticamente quedó en tercer o cuarto lugar. Entonces, de verdad que ¿hasta cuándo esta mentira? ¿Hasta cuándo Nicolás Maduro vende esa mentira? Y miren, esta es la nota de la discordia en Venezuela. Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela. Eso es positivo. Vamos a ver, porque hasta ahora el fiscal Khan parece que viene igual que la fiscal anterior. Mucha palabra y pocos hechos. Y está el número 2, el llamado número 2, Diosdado Cabello a Francia Márquez. Dios la cuide y no le pase nada. Cabello acusó al gobierno de Iván Duque de tener vínculos con paramilitares. Y aquí el chavismo es zona de aliviadero de grupos guerrilleros y narcoguerrilleros y grupos irregulares. Y entonces, ¿cómo queda la cosa? Quería hablarle de estos temas tomándome un café hoy lunes 4. Saludos a la gente de Siempre Venezuela y al Miura y la emisora o el medio a través del cual ustedes nos ven. Los venezolanos, evidentemente, que conocemos algo del tema colombiano, es mucho más profundo. Yo creo que en Colombia tiene una gran ventaja. Los políticos en Colombia son mucho más serios que en Venezuela. No estoy diciendo que son más honestos, más serios, más centrados. Hay una clase política fortalecida. En Colombia, mal que bien, hay autonomía de poderes con algunas situaciones, mientras que en Venezuela, si tú no eres chavista, tú no puedes pertenecer al Poder Judicial, ni puedes ser oficial de las Fuerzas Armadas. Es terrible, terrible la problemática institucional que vivimos en Venezuela. Señores, de verdad que ha sido un placer estar con ustedes. Me despido. Saludos a Carlos Suscati y el Miura, y será hasta en otra oportunidad que nuevamente estaremos con ustedes. Mi nombre es Ángel Monaga, búscame en Twitter,
@AngelMonaga. También estamos en Instagram, @AngelMonaga, en TikTok, @AngelMonaga. Y estamos también en el canal de YouTube Factores de Poder, de lunes a viernes, 8 a.m. hora Venezuela, hora Maya. Que el Padre Celestial los bendiga, que la fuerza los acompañe. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana y colombiana, y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos. Bueno, así está Colombia, así está el mundo, así está todo lo que es Latinoamérica, Ángel. Viendo la gravedad del asunto, y no te asombres lo que te dije al principio, el caso del servicio eléctrico en Colombia es fatal. Grave situación, sobre todo en la costa Caribe, empezando por el sur, que sería La Guajira. 15 municipios con este grave problema a toda hora. Y a diario en los diferentes portales web de la costa Caribe te indican cuando las empresas privadas del servicio eléctrico, que de paso trabajan muy mal, te avisan los sectores, comunidades, a veces hasta la mitad de una ciudad capital, para indicarte que ese día va a haber servicio eléctrico en la zona o no la va a haber. Grave situación. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu análisis, por tus comentarios, por supuesto, ese gran visto a futuro de lo que pudiese ocurrir dentro de poco en diferentes sectores del país. Nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil felicidades para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y como a Venezuela no le hace falta pepitas de la maraca, crearon un mural y queremos darle las gracias a Rusia. Pinta el mural de Putin en Katia, Caracas. Pues un Vladimir Putin sonriendo junto a Hugo Chávez en la esquina Z de la Victoria. Colectivos de izquierda pues han levantado una barriada en Caracas, ese mural en respaldo a Rusia, fuertemente cuestionada por la incursión a Ucrania. Queremos darle las gracias a Rusia y a su presidente Vladimir Putin por todo el apoyo que nos ha dado. Esto pues es lo que ha manifestado Francisco Moreno, integrante de la agrupación izquierdista zapatista, que junto a sus compañeros de La Piedrita pintaron el graffiti en la entrada de una cancha de fútbol, sala en Katia. Y este mensaje es de total solidaridad con el gobierno ruso, que siempre nos ha apoyado. La primera vacuna que tuvimos fue la rusa. De hecho, mi mamá se vacunó con esa vacuna. Así se viene manifestando y Maduro ha expresado su total respaldo ante esa situación. También en medio de ese conflicto, pues que lo ha rechazado a nivel internacional, la pintura junto a la palabra venceremos, pues se ilustra igualmente en un avión Casa Sukhoi, en representación de uno de los convenios de ese equipamiento militar suscrito entre ambos países, pues incluyó el sistema aéreo y el armamento de fabricación rusa. Y la Z, que se ha convertido en un símbolo de total apoyo a esa invasión de Ucrania. Representa la victoria rusa, apunta Moreno. A Rusia lo quieren vender como un monstruo, así como quieren vender a Venezuela como una dictadura. Bueno, uno preguntaría, y perdónenme la expresión, ¿qué lumpia se fumó este señor? Porque evidentemente, primero Rusia no está ganando la guerra. O sea, es evidente que va de retroceso, va para atrás, ha perdido mucho. Está perdiendo mucho más de lo que pretendía ganar. Y en segundo lugar, el tema de Venezuela, pues que estés allí en la Corte Penal Internacional, eso no es un gran triunfo. A lo mejor Maduro se siente solo e invitó a Putin a acompañarlo en la Corte Penal Internacional. Pero este señor, pues, de verdad, yo no creo en el tema de la solidaridad automática. Yo pienso que si se es de izquierda, vehementemente de izquierda, se puede tener una posición contraria a la de Rusia. Lo demostró Teodoro Pekov. ¿Recuerdan? Teodoro Pekov era un hombre, y siempre fue un hombre de izquierda, pero se le enfrentó a Venezuela, se le enfrentó desde Venezuela a la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética estaba en el mejor nivel, con mayor poder. Y Teodoro, hombre de izquierda, tuvo una posición muy diferente a la de la Unión Soviética, especialmente cuando invadió Checoslovaquia. Pero
para poder tener posiciones propias, hay que formarse, hay que educarse, hay que capacitarse, hay que estar pendiente de la realidad. No hay que ser solidario automáticamente, porque pasas de ser un militante a transformarte en una oveja manipulada. Y esa es la situación que vemos con este señor. Que ese es el adoctrinamiento que están generando en este momento en Venezuela. Es un total adoctrinamiento. Es una barbaridad. Lo que está pasando en Ucrania, sea usted de izquierda, sea de derecha, sea de quien sea centro, es una masacre, es un genocidio. Y es evidente. Y es público, notorio, comunicacional. Hay pruebas de todo tipo, hay diversas visiones y organizaciones que han confirmado los hechos. No se puede defender, siendo de izquierda, una posición tan criminal como la que tiene Putin. No se puede. Y en otro orden, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela solicitó el día de hoy al gobierno que actúe de forma firme contra las invasiones y ocupaciones de tierras ilegales que tienen lugar en el campo venezolano y que han ido denunciando en reiteradas ocasiones. Al respecto, el presidente FENAGA, Armando Chacín, reiteró el rechazo del gremio a que persista este conflicto en las tierras. También subrayó que debe haber una actuación inmediata de los diferentes entes que deben estar abocados en resolver este problema que perturba toda la producción nacional. Insistió en el gran compromiso de su organización de continuar presionando hasta que el Estado voltee la cara y además ofrezca amparo a los dueños de las tierras, quienes son los encargados de la poca producción que se mantiene en el país y con la que garantizan el plato de comida de muchos venezolanos. Siempre lo han mencionado a través de diversos comunicados, y desde FENAGA se denuncia además que en estas acciones ilegales están inmiscuidos pues algunos funcionarios públicos que se aprovechan de las diferentes extorsiones e invasiones para obtener pues beneficios económicos y hacer lo que ellos mejor les guste. Hay buenas noticias en relación al incendio en el Ávila. Aproximadamente está en un 80% extinguido según el Sindicato de Trabajadores de Imparques. Las labores de extinción han contribuido gente de Imparques, bomberos, funcionarios del Ministerio del Ambiente, quienes han dado toda su fuerza para apagar uno de los más grandes incendios de este año en el Ávila. Hay una situación que han dicho a través del sindicato que desde el 1 de febrero hasta el día 3 de abril se han iniciado una serie de incendios de diversos tamaños en la zona, por lo que se presume la participación de manos criminales en la búsqueda de esta situación. Según las evaluaciones preliminares, el incendio comenzó el día de ayer, muy cerca de las principales rutas que conducen al Pico Ávila. Una de ellas es Sabasnieves, que se quemó el 1 de febrero de este año, y esta Ruta Cachimbo, que se quemó a partir de ayer y que, repito, todavía está en un 80% controlada. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmira y a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita. Ya regresamos. Bueno, dime cómo hago, dime. Ahí está el tema que nos trae Ronald Borjas y Nelson Arrieta al inicio de esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Continuamos con más información y la segunda caravana migrante de este año salió el pasado viernes de la ciudad mexicana de Tapachula frente a Guatemala con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y ha finalizado al entregarse a las autoridades del Instituto Nacional de Migración el día de hoy. La caravana llamada Via Crucis Migrante, por su cercanía con la Semana Santa, duró 3 días y apenas comenzó unos 16 kilómetros hasta la comunidad de Alvarado Obregón, prácticamente a la salida de Tapachula, donde pues unos 400 migrantes aceptaron finalizar su limitada andadura. Este grupo, que está integrado por Nicaragua, Perú,
Colombia, Salvador, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Siria y otras nacionalidades, pues lograron establecer un diálogo con las autoridades migratorias. Esto con el fin que les mandaran vehículos hasta el centro de la comunidad Álvaro Obregón, donde permanecieron durante estos días y los trasladaran a la comunidad de Huetecán, donde pues fueron llevados a los estados Tabasco y Oaxaca. En estos lugares, según las diferentes autoridades, se les otorgó visa por razones humanitarias para continuar con su destino o en el caso para trabajar en México. El cubano Jorge Sánchez contó que decidieron entregarse a los agentes para no seguir caminando y no tener problemas, continuar su camino en paz. Es triste escuchar esas noticias. Es triste porque incluso algunos se cosieron la boca para exigir visas. Pero ¿quién controla una frontera cuando la necesidad está de un lado y la posibilidad está de otro? ¿Quién la controla? Ya, la gente va a seguir intentando pasar por más restricciones que le coloques, por más frenos que les coloques, por más advertencias que les haga, porque la gente lo que busca es estabilidad, perspectiva de futuro. En sus países han perdido esa perspectiva de futuro y eso es lo que los impulsa a arriesgar sus vidas. La presidenta del Consejo Nacional de Comercio y Servicios, Consecomercio, Tizana Polecel, recalcó hoy que el sector agremiado manifestó nuevamente ante el gobierno la necesidad de prorrogar o suspender la aplicación del cuestionado impuesto a las grandes transacciones financieras. Argumentaron que el 75% de los comercios formales en el país no está en capacidad de cobrar el nuevo tributo debido a que los sistemas de facturación con los que cuentan no tienen las actualizaciones necesarias. En rueda de prensa, Policel detalló que el 75% del sector comercial y de servicios no está en capacidad de responder al cobro del tributo ni al recibir pagos en divisas, según lo establecido por la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones, que obliga a los designados sujetos pasivos especiales a cobrar 3% sobre los pagos realizados en moneda distinta al bolívar o criptomoneda gubernamental Petro. 75% del sector comercial y de servicios no está en capacidad de adaptar o modificar sus sistemas o configurar sus máquinas para poder cobrar este impuesto y que aparezca reflejado tal y como le indica la disposición, destacó la presidenta de Consecomercio. Y Brasil recibió en los últimos 5 años unos 702.000 inmigrantes venezolanos que huyeron de esa crisis económica, política y social y además humanitaria por la cual pasa el país, pero poco más de la mitad abandonó el territorio brasileño rumbo a otras naciones. Según un informe del Ministerio de Justicia, de los venezolanos que ingresaron a Brasil desde enero del año 2017 hasta febrero del 2022, para huir de la crisis en su país, 325.763 permanecen en el territorio brasileño y 376.459 pues siguieron rumbo a otros destinos. Su gran mayoría lo hicieron en avión desde Río de Janeiro o por tierra desde Foz, en la frontera de Brasil con Paraguay y con Argentina. Entre los que permanecen en Brasil, 112.260 recibieron residencia temporal en el país, 72.334 ya obtuvieron residencia por tiempo indeterminado y 51.538 fueron reconocidos como refugiados. Otros 93.997 presentaron estas solicitudes de refugio y esperan la respuesta del Consejo Nacional de Refugiados. Este balance pues muestra igualmente que 378.567 venezolanos recibieron en los últimos 5 años la identificación fiscal, que es un documento que les garantiza a programas de asistencia, a los servicios públicos y al trabajo. Así que esta es esa cifra de los 700.000 venezolanos que ingresaron al país. Hay un trabajo muy bueno del Pitazo en el día de hoy. Hambrientos, deshidratados y cansados, llegaron la venezolana Iriana Ureña, su esposo Eduardo y sus 2 hijos a la estación de recepción de migrantes en San Vicente, ubicada al borde del tapón del Darién, la selva peligrosa entre Colombia y Panamá, que se ha convertido en una ruta para llegar al norte, refiere la Organización Internacional de Migraciones, OIM. El camino no fue nada fácil. Sentí que nuestras vidas estaban realmente en peligro. Fue un gran desafío porque vimos cosas muy feas a lo largo de la ruta.
cosas que nunca imaginé llegar a ver en mi vida, dijo la madre venezolana de 32 años de edad a la OIM. Ureña manifestó al organismo de las Naciones Unidas que la decisión de irse de Venezuela, de dejar su hogar, su familia, sus amigos y una vida de trabajo para volver a empezar en cero fue difícil pero necesaria. Su propósito es alcanzar Estados Unidos. Corre el riesgo, vale la pena, pero si implica que voy a poder llegar a Estados Unidos y comenzar una nueva vida junto con mi familia, así sí vale la pena, añadió Ureña. Una de las cerca de 2.497 personas de nacionalidad venezolana que han arriesgado su vida cruzando el tapón del Darién durante los primeros meses del 2022. Indica que la dinámica está cambiando, ya los sonidos son de voces en español, venezolanos básicamente, quienes han sustituido a los haitianos en esta ruta. El español y el resonante pana de los migrantes venezolanos son los sonidos que se escuchan en el mencionado camino, dice la Organización Internacional de Migraciones. Pero también dice ella, enfrentamos muchas dificultades, nos robaron y vimos personas muertas en el camino. Si bien nos preparamos lo mejor que pudimos mirando muchos videos sobre la ruta, realmente no había nada que pudiera prepararnos para experimentar lo que experimentamos en la selva. Hay que recordar que durante este año 3 madres venezolanas han fallecido en la misma ruta, en una selva sin riendas, en una superficie de 25.900 kilómetros cuadrados, con montañas muy escarpadas, ríos muy turbulentos y grupos criminales y de traficantes que se encuentran en la zona. Y Fundarredes exige la liberación de Javier Tarazona tras 9 meses de su detención. Pues así lo ha exigido Fundarredes, que Javier Tarazona, al cumplir estos 9 meses, pues sea liberado. Hoy, 2 de abril, nuestro director general Javier Tarazona cumple esos 9 meses de detención arbitraria. Hace unos días, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó esa grave preocupación por su caso y exigimos su liberación plena, es lo que ha publicado Fundarredes a través de la red Twitter. Y la señora madre Teresa Sánchez, en compañía de los activistas de derechos humanos, se entregó un documento a la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira a solicitar lo que le sea respetado los derechos a Javier Tarazona. Escuchemos. Buen día. Hoy me encuentro aquí en la Defensoría del Pueblo como madre de Javier y Rafael Tarazona y bueno, mediadora también por Omar de Dios, porque están involucrados en este caso. Y entregándole el documento donde le pido digamos a las autoridades que pues, se hagan en la boca a defender el derecho de las personas, en que las juzguen en libertad, debido a que el cuadro de Javier es un cuadro bastante, digamos, complejo. Presenta varias cosas, mejora y vuelve y sale con otras cosas. Y bueno, pues eso, pidiéndole que el Estado se aboque en esto, en este tema, y pidiéndole como madre que sean los más justos de verdad. Buen día, hoy me encuentro aquí en la Defensoría del Pueblo. Bueno, y esta es la situación donde la propia madre de Javier Tarazona ha tomado una posición muy activa en la defensa y en la solicitud insistente de la liberación de su hijo. Son 9 meses de retención que ha sufrido Javier Tarazona, retención ilegal, injusta y sobre todo violatoria al Estado de Derecho en Venezuela y a los órdenes procesales del país. Javier Tarazona está detenido por una razón política que nada tiene que ver con sus denuncias que han sido contundentes, claras y que se han demostrado a lo largo del tiempo sobre la penetración de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y sobre la convivencia entre representantes del Estado venezolano con estas organizaciones criminales. Seguimos con más información. Los venezolanos sufren una desnutrición crónica causada por una dictadura inhumana afectando a las zonas más vulnerables. Durante el año 2021, 40% de niños que se atendieron estaban en riesgo de desnutrición, según la ONG Mapani. El régimen de Nicolás Maduro llevó a los venezolanos a la miseria, a consumir la mayoría de veces solamente 2 comidas al día. Muchos de nuestros adultos mayores han tenido que reducir sus porciones de comida. El 91% de los adultos mayores no consume carne diariamente ni frutas, solo carbohidratos que no son recomendables para su dieta.
Los únicos responsables de esta inseguridad alimentaria son los miembros de la dictadura de Maduro. Urgen políticas que garanticen la seguridad alimentaria en lugares más vulnerables del país. Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores merecen estar bien alimentados y no sometidos a esta tortura a la cual los ha sometido el régimen de facto. Y un laboratorio de cocaína quedó desmantelado por funcionarios adscritos a las unidades de reacción rápida pertenecientes a la FARC en el estado Apure. En el lugar se encontraron con un campamento construido por grupos asociados a los terroristas armados narcotraficantes colombianos Tancol. El comandante estratégico operacional de la FARC, Domingo Hernández Lares, detalló, y esto lo hizo a través de su cuenta en Twitter, los productos químicos que el grupo militar encontró en este sitio. Trujillo localiza laboratorios de cocaína, en el estado Apure 800 kilogramos de soda cáustica, 600 litros de ácido sulfúrico, 700 litros de ácido clorhídrico, 500 kilogramos de nitrato de amonio, 800 litros de acetona, entre otros. Así lo ha venido publicando Lares a través de la cuenta en Twitter. Sor Alicia Boscán, presidenta de la Asociación Venezolana para la Educación Católica, AVEC, informó que la presencialidad total solo se dará en los planteles que tienen las condiciones aseguradas de bioseguridad, espacios y posibilidades para recibir a los niños. Ha señalado que este reingreso a las aulas, el retorno permanente a las aulas, se dará de manera progresiva y segura, manifestó. La representante de AVEC detalló que en los estados Táchira y Zulia ha sido más difícil el retorno a las aulas. Boscán comentó que en los colegios autosustentables evalúan el impacto que tendrán en las nóminas el más reciente ajuste salarial para poder adecuar las mensualidades. Lamentó que los centros en los que los padres y representantes pueden aportar un poco más, se tiene un alto índice de morosidad entre el 50 y el 60%, lo cual dificulta que puedan seguir con su proceso educativo. En tal caso, los colegios subvencionados señaló que la tabla salarial del personal docente es la misma que rige en los planteles oficiales. Precisó que un docente de nivel 1 ahora percibe 329,85 bolívares, mientras que el docente 6 gana 450, un aproximado de $100. Insistió en que el personal docente está en desacuerdo con la disminución del valor de sus primas. ¿Y cómo funciona el suministro de gasolina en el estado donde se produce? Pues el complejo refinador de Paraguaná pertenece a Petróleos de Venezuela, es el mayor complejo refinador del país y el segundo más grande del mundo. Del lugar pues sale el combustible que mueve casi toda la nación. Sin embargo, el estado Falcón no está alejado de la realidad en la cual vive con la gasolina subsidiada, aunque los trabajadores petroleros no dieron el número exacto de producción de combustible diario. Confirmaron que la producción diaria es alta y que los almacenes de ambas refinerías están en su mejor época después del inicio de la pandemia del COVID-19. El Cardón estamos a toda mecha y está saliendo gasolina buena. Tiene casi todos sus procesos, no es la misma gasolina del inicio de la pandemia que ahora. Tenemos reformador y catalítica, todos los tanques están full y el despacho es diario. Esto pues lo ha venido mencionando un trabajador que prefirió mantenerse en anonimato y PDVSA no respondió a la solicitud de esta información. Bueno, es una situación bastante difícil, bastante terrible, pero vamos a comentar las condiciones y las noticias de mejor tenor. Vamos a hablar de una noticia positiva. 3 venezolanos destacaron en la iniciativa Sueño de Madrid en España. Antonio Goicochea, creador del concepto Goico-Krill, y las psicólogas Emiliana Oteiza y Patricia Pisolante fueron elegidos por la Comunidad de Madrid como ejemplo de superación e integración. La presidenta de la Comunidad en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el director de la Oficina del Español, Tony Cantó, presentaron esta iniciativa Sueño de Madrid con varios casos de éxito de inmigrantes hispanohablantes en la Comunidad de España. Entre estos inmigrantes, una economista, un médico, una cuidadora, una diseñadora, un artista, una deportista y un chef, entre otros, se han convertido en Madrid en ejemplos de superación. 3 venezolanos se encuentran entre este grupo. Antonio Goicochea, creador del concepto Goico-Krill,
Las psicólogas Emiliana de Oteiza y Patricia Pisolante también fueron elegidas como ejemplo de superación ciudadana y son orgullo para Venezuela. También se destacaron figuras diversas de la sociedad española y de la sociedad de Madrid, quienes dieron lo mejor de sí para hacer de esta ciudad una ciudad ícono de integración. Y con este lema, donde Dios te ponga, florece, pues es este lema como faro. Keila Costa y Wilmer Salcedo, migrantes zulianos de 34 y 36 años, pues se afianzan en la región metropolitana de Santiago con la pizzería Mollejúa, restaurante que se distingue por el sabor venezolano y por sus deliciosas salsas. Con 7 años de casados, Acosta y Salcedo demuestran la gran adversidad que puede ser un motor para el éxito. Keila se graduó como licenciada en bioanálisis y trabaja en un laboratorio clínico, mientras que Wilmer pues se ganaba la vida como auxiliar en un laboratorio y con el emprendimiento de fabricación de bisutería. Acosta emigró en el año 2018 con sus padres, 2 sobrinas y su hijo de 1 año y medio. Lo hizo por tierra hasta Barranquilla, luego por avión hasta Santiago. Wilmer llevaba casi 1 año ya establecido. Al llegar a Chile, pues Keila trabajó en una tiendita peruana con jornadas de 13 horas diarias. Fue ruda la adaptación. Salí de mi casa dejando a mi hijo de 1 año y medio dormido por las mañanas y llegar a las 11:30 de la noche y encontrarlo igual dormido. Recuerda tener la anhelada visa, el ingreso como vendedora en una empresa en arriendos de generadores eléctricos, y Wilmer llegó a elaborar y a estar como ayudante 14 horas en una cocina. En Maracaibo pues habían trabajado en tiempos de estudiantes en una pizzería en su barrio y pues desde ahí empieza esta gran oportunidad con ese lema, donde me pongan, allí floreceré. Bueno, y con este tema vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Oye, qué sabroso ese tema, Las Cosas Bellas de Lara con Virgilio Arrieta. Ese tema nos sirve para iniciar el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Un tema que recuerda y nos hace ver la tradición larense, lo más bello de Lara, allí reflejado en esto, y saludamos entonces a la extensa colonia larense que está migrando por el mundo y también a aquellos barquisimetanos, caroreños y larenses en general que se encuentran en Venezuela luchando por hacerse un mejor futuro. La situación de destrucción de Bucha y la masacre cometida en territorio ucraniano por efectivos de militares de Rusia, pues ha provocado diversas reacciones, entre ellas la del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien señala que la masacre en Bucha muestra el rostro más vil de la invasión ordenada por Vladimir Putin a Ucrania. Esta maquinaria de muerte y quienes la apoyan, como Nicolás Maduro, deben ser señalados por el mundo libre. Hay que hacer responsables a los que cometen estas atrocidades, afirma Juan Guaidó. La amenaza autoritaria y el peligro que representa su expansión son una realidad que no se puede tolerar. Desde Venezuela somos solidarios con Ucrania, su presidente Zelensky y el llamado de acción en defensa de la vida y la dignidad humana. Es una posición que fija el gobierno interino de Juan Guaidó sobre esta terrible masacre, esta situación que se ha hecho fuerte y que se empieza a conocer de primera instancia, el asesinato, vil asesinato cometido por representantes del gobierno ruso en territorio de Ucrania. Y es difícil pues hacer una comparación, pero es necesaria. Esta situación ha puesto en evidencia el carácter de la invasión rusa a territorio ucraniano, una situación que, bueno, definitivamente pues nos hace ver el lado oscuro de Vladimir Putin y su invasión promovida. Una contadora pública identificada como Marbella Soto, de 32 años de edad, fue asesinada por su esposo la noche del sábado en el sector Santa Ana, en el municipio Libertador, en Caracas. La víctima y el homicida sostuvieron una discusión y luego esta fue
eliminada a través de un arma blanca hasta que apareció en el cuarto, en donde se encontraba, propinándole múltiples puñaladas para asesinarla. Es un nuevo hecho de violencia, de feminicidio, que demuestra la gravedad de la condición humana, la condición de la mujer venezolana, que se encuentra bastante afectada por esta crisis económica, social y política, y también esto tiene incidencia dentro del hogar, y las discusiones en el hogar se hacen cada vez más frecuentes y la violencia empieza a aparecer cuando la razón ya pierde vigencia. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación en el mes de marzo de este año, 2022, se ubicó en 10,5% y la interanual en 251. Vuelve a ir escalando y se refleja también la preocupación de empresarios y comerciantes frente al tema, aunado a esto, a el nuevo impuesto de las grandes transacciones financieras, que de grandes transacciones financieras no tiene nada, porque cualquiera que pague con cualquier monto en moneda extranjera es pechado con el 3% del costo, y eso además del 16% del IVA, habla de un 19% que es uno de los más altos del mundo en impuestos para el consumo. Es una situación entonces bastante complicada para las empresas, para el consumidor, para el mercado, en un momento en el cual se aspiraba a una leve pero progresiva reactivación económica en el país. Apenas asomaron los buenos indicadores la cabeza, y el gobierno, con ese impuesto y con esa posición, ha frenado este crecimiento. Aprovechemos el momento para ir al reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Hola amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles a ustedes lo que ha acordado la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en el 2015. Juicios, declaratoria de persona no grata y acciones para las redes eléctricas. A pedido de Guillermo Palacios del partido Un Nuevo Tiempo, se declara de interés y seguridad nacional la lucha contra la corrupción y sus delitos conexos en Venezuela. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en el 2015 aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo sobre la corrupción en el sistema eléctrico nacional, presentado por el diputado Guillermo Palacios, en el que se declara de interés y seguridad nacional la lucha contra la corrupción y sus delitos conexos en Venezuela. En sesión ordinaria, la instancia parlamentaria recibió el documento por parte del parlamentario Palacios, quien presentó el proyecto de acuerdo. Se acordó también llevarlo a la consideración de la comisión delegada en su próxima reunión ordinaria. También se dijo que se acordó exhortar a los organismos competentes que extremen las medidas y estrategias necesarias para fortalecer y operativizar todas las redes eléctricas existentes en el país, y que en aras de lograr estos objetivos se coordine e intercambie información con todos los entes u organismos internacionales que tengan competencia en la materia, y de esta manera se activen las plantas de energía que se están ampliando y construyendo desde el 2002 aproximadamente, y que a la fecha no se encuentran en funcionamiento. Recordemos, amigos, que en Venezuela ha comenzado también una etapa de racionamiento, una historia que vivió el pueblo de Venezuela, que trajo muchísimas dificultades
También el parlamentario señaló que solicitarán a los organismos judiciales tanto de España como de Estados Unidos que agilicen los juicios que adelantan en contra de Javier Alvarado, Néstor Villalobos, Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad por sus responsabilidades en los hechos de corrupción en contra del país y de los venezolanos. Además, declararon persona no grata y responsables políticamente a los ministros de Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, Hipólito Izquierdo, también a Ángel Rodríguez Gamboa, Argenis Chávez, Jessy Chacón, Luis Mota Domingo y Néstor Reverol, por considerar que son agentes directos de la crisis de energía que existe en el país y por los hechos de corrupción que directamente inciden en la debacle del sistema eléctrico nacional. Finalmente solicitarán a la Comisión Permanente de Política Interior que redacte una ley de extinción del dominio de todos y cada uno de los bienes y activos ilícitos provenientes o comprometidos con actividades de corrupción y delitos conexos. María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, señaló que las declaraciones del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, han expuesto los conflictos internos y los problemas que involucran a el nombramiento del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Verdeal insistió en que el país espera que finalmente, a pesar de los conflictos, se logre designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia que responda al anhelo y al servicio de la población por encima de las diferencias partidistas. Pero lo que sí es cierto, amigos, que este Tribunal Supremo de Justicia que nombrará esta asamblea va a ser afecto al oficialismo, como siempre, por la evidente mayoría que poseen en la asamblea, dado también el hecho de la representación de partidos de oposición, entre comillas, que participan en esta elección. Bueno, toca a los venezolanos esperar a ver qué va a ocurrir. El partido Fuerza Vecinal va a transformar el país, así lo aseveró el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, dirigente de esta organización política. Nadie deje que la desesperanza lo venza, dijo el dirigente en un encuentro con líderes del partido en el estado Aragua. Los dirigentes nacionales de Fuerza Vecinal están recorriendo el país con la finalidad de dar a conocer sus propuestas y transmitir un mensaje de esperanza a todos los venezolanos en función de lograr un cambio político en el país. Durante el taller de formación política a los líderes de Fuerza Vecinal en el estado Aragua, el dirigente nacional y alcalde de Chacao, Gustavo Duque, señaló: llénense de ánimo, que nadie deje que la desesperanza los venza, salgan a la calle todos los días y que al que puedan ayudar, ayúdenlo, cuenten con nosotros. Aragua no está sola, tiene a los mejores dirigentes y a ustedes. Así lo dijo ante el escenario que se presentó en el estado Aragua. Duque agregó que necesitamos que cada uno de ustedes se conviertan en un motor real de cambio. Por su parte, también el alcalde de Los Alias, Josy Fernández, quien acompañó al alcalde Gustavo Duque, dijo: tenemos una oportunidad para cambiar a Venezuela y también vamos a presionar a la oposición porque tiene que salir un solo candidato para las próximas elecciones presidenciales. De abajo hacia arriba podemos salir de este gobierno. Finalizó diciendo el alcalde de Los Alias, Josy Fernández. Y seguimos en materia política, tal como lo dijeron los dirigentes nacionales de Acción Democrática. El pasado sábado 2 de abril se realizó el Comité Directivo Nacional.
Esta instancia aprobó también delegar en el Comité Ejecutivo Nacional el nombramiento de 2 comisiones de altísimo nivel que deben en los próximos meses y antes de que culmine el 2022 presentar una propuesta de una nueva tesis programática y una radiografía de la Venezuela de hoy. Señaló el dirigente Luis Eduardo Martínez que el pasado sábado Acción Democrática celebró el Comité Directivo Nacional que algunos sectores del partido han cuestionado. Hacía más de una década que no se reunía la máxima instancia de dirección partidista, entre convenciones en flagrante violación de los estatutos de la organización, que establece que debe sesionar por lo menos 2 veces al año. Dijo que el cuestionamiento que hacen estos dirigentes están fuera de lugar, habidas cuentas que son ellos quienes tienen la favor de la militancia y los que han venido recorriendo el país para renovar a Acción Democrática. Recordó también en su discurso las palabras de Rómulo Betancourt, quien dijo que Acción Democrática nació para hacer historia, y su historia hace historia y hará historia. Así lo dijo el dirigente de Acción Democrática. El Comité Directivo Nacional marcó el rumbo para lo que será la reestructuración y la recuperación de la democracia interna en Acción Democrática, concluyó Luis Eduardo Martínez. Y el panorama político, amigos, en nuestro país. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y de acuerdo con un análisis realizado por el exdiputado Eliseo Fermín, la crisis eléctrica que es cíclica y que además padece el Zulia, todos los años en la época del calor no se solventa solo arreglando unidades de Termozulia, sino reparando el cable que viene de Guri para suministrar el servicio eléctrico en el estado. Todos los años nos vienen con el mismo cuento que van a reparar esas máquinas y que con eso pues van a estabilizar el sistema, y eso es completamente falso. Hay una caída de la potencia en la región, de la fuerza que debe proveer la electricidad debido a que el aumento y el consumo, y la solución a este problema pues viene dada con la reparación del cable que trae la electricidad desde Guri. A su juicio, el ministro y viceministro de la cartera eléctrica pues debe renunciar porque todos los años les colapsa el sistema en esta época de calor. Mejora para los meses de octubre, los meses de noviembre y además el mes de diciembre, pero enseguida que se avisora el calor comienzan los problemas. Eso significa que desde el ministerio no se están tomando las prevenciones para resolver este tipo de problemas. Bueno, y se completó el día de hoy y todavía no hay Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Pero para la gente del movimiento al socialismo más, los conflictos en el PSUV impiden el nombramiento de los magistrados del TCJ. Así lo aseguró la vicepresidenta nacional de este movimiento, María Verdeal. Las horas adicionales que planteó Jorge Rodríguez para la designación de los nuevos magistrados del TCJ ya van por más de una semana. Al respecto, la vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, aseguró que el chavismo no pisó más el acelerador en los nombramientos debido a los conflictos internos en el PSUV. Conflictos internos que atravesaría este partido son los que impiden el nombramiento de los nuevos magistrados, que deberían ser designados sin ninguna diferencia o disputa por cuotas de poder, expresó la dirigente en rueda de prensa. Muestra de tales diferencias, en su juicio, fueron los señalamientos hechos por el diputado Pedro Carreño sobre el dominio que ejercen 2 personas dentro del TCJ sin ser magistradas. A ellas las denominó como las magistradas 33 y 34. Así que, según el MAS, todavía estos conflictos no han sido dirimidos y por lo tanto en el PSUV no se define quiénes serán los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero debemos recordar algunos análisis hechos durante este fin de semana, y para estos analistas el problema de la designación de las autoridades del TCJ es porque hay que dividir la torta en 3 pedazos. La de una parte del PSUV que está con Maduro, la de otra parte del PSUV que está con Diosdado Cabello, y otra muy pequeña porción de participación de algunos afectos a la oposición en Venezuela.
Esa sería la configuración del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Pero mientras no se diriman las diferencias entre las dos primeras partes, no habrán los nombres definitivos de este Tribunal Supremo de Justicia. Del que estamos hablando son personas que van a ser elegidas y designadas para un periodo de 12 años. ¿Y cómo puede pasar Caracas de ser una ciudad verde a un cementerio de árboles? Esa es la pregunta que se vienen realizando. Caracas llega y ha llegado a conocer unos 70 años del siglo pasado como la sucursal del cielo. Era una ciudad completamente verde, pero ahora la tala indiscriminada de árboles pues cambia la visión de la Sultana del Ávila. Ramas y trozos de madera tirados en el suelo alrededor de un inmenso tocón, y después es el único que ha quedado, y queda un cementerio de árboles cortados. Esto es un claro ejemplo de la tala masiva que se está viviendo en la capital venezolana. De acuerdo con un trabajo especial de la agencia AFP, en estos restos de árboles desperdigados en las calles, pues se ha vuelto un paisaje común en la ciudad en numerosos espacios que eran espacios verdes. Eladio Acosta recogió los pedazos mutilados de los árboles tropicales que pueden alcanzar los 40 metros de altura, apilados frente a un edificio de construcción. A mí me buscaron para cortarlo y no lo corté, buscaron a otra gente, contó este jardinero de 69 años, un árbol que había sobrevivido viejas obras hasta febrero pasado, luego fue talado con un argumento de que representaba un riesgo totalmente inminente para los futuros habitantes de esas edificaciones y además para los vehículos que transitan por ahí. Bueno, pero lo increíble de esto es que han talado árboles centenarios y protegidos, incluso por normativas reguladoras municipales, y no hay sancionados. Y la Fiscalía Ambiental pareciera que no es un problema de ella. Está inmune. Sí, pareciera que no es problema de ella. Pero sí, han derribado, han talado árboles centenarios en la ciudad de Caracas, y esto es de preocupación de todas las autoridades que están relacionadas al tema desde el sector privado. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.